El tema programado para ahora es farmacología de las hormonas gonadales. La clase anterior hemos empezado ya esta unidad, es nueva, el examen es hasta la unidad anterior, que terminó con hemostáticos, con hemostasia, farmacología de los trastornos de la hemostasia y farmacología de las anemias nutricionales. Hasta ahí es el examen. La parte de corticoides ya es para la otra unidad, estamos en la unidad 5 me parece. Entonces, a la clase anterior hemos hecho corticoides y hemos visto que hay los glucocorticoides que intervienen en el metabolismo hidrocarbonato y tienen otros efectos también, y que los mineralocorticoides que intervienen en la homeostasis del agua y electrolitos. Dentro de los glucocorticoides hemos visto que existen diferentes presentaciones y también diferentes equivalentes, y hay algunos que tienen mucho más potencia antiinflamatoria que otros, y otros tienen más potencia de tipo mineralocorticoide. Este es hay algunos que son de acción corta, otros de acción intermedia y otros de acción prolongada. Los efectos están a nivel del hidrato de carbono, a nivel de las grasas, a nivel de los aminoácidos, también a nivel del cardiovascular, a nivel del crecimiento, a nivel osteomuscular. Entonces, hay lógicamente efectos benéficos y también hay efectos adversos. Dentro de los efectos benéficos, los corticoides se utilizan como terapia de reemplazo, o porque tengo mucho tiempo estoy con mucho tiempo de uso de corticoides en dosis altas y no lo puedo suspender bruscamente, porque si lo suspendo, hemos dicho que a partir de las 3 semanas prácticamente hay atrofia de las glándulas. Entonces, o porque, tengo algún problema de insuficiencia adrenal. Entonces, ese es uno de los aspectos en reemplazo. El segundo tema es el segundo tema de uso es como antiinflamatorio. Como antiinflamatorio, entre la dosis está entre 15 a 40 miligramos de prednisona, porque tenemos la prednisona, es el representativo generalmente para todos, y como ya hemos visto una lámina de equivalencias, y lo mismo como reemplazo, prednisona es entre 5 a 10 miligramos máximo. Por otro lado, tenemos efecto antiinflamatorio entre 15 y 40. Y efecto inmunosupresor 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, o sea, entre 60 a 120 miligramos. Entonces, y además como antialérgicos, son los antialérgicos, la dosis similar a lo que es la antiinflamatorio. Bueno, luego los efectos secundarios son pues la supresión del eje hipotálamo suprarrenal. Y además nosotros pueden haber catarata, pueden haber osteoporosis, puede haber miopatía, hipocalemia, edemas por efecto de mineralocorticoides y otros más. Bueno, con eso hacemos y hemos visto, por ejemplo, el tratamiento de la enfermedad de Addison, que es generalmente la causa más frecuente, son tuberculosis, que es las enfermedades autoinmunes, pero que el tratamiento es lógicamente con hidrocortisona, con terapia de reemplazo. Y hemos visto también en muchas enfermedades autoinmunes, inmunológicas, alérgicas, se utilizan los corticoides y como antiinflamatorio. Como antiinflamatorio tiene mejor efecto que los AINES, y además no tiene mucho efecto de bloqueador del COX-1 como sí tienen los AINES. Por esta razón son los que tienen mucho más efecto, pero nunca se debe usar AINES asociados con corticoides. Ahora sí vamos a empezar ya lo que es la farmacología de las hormonas gonadales. Este tema, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los estrógenos, los estrógenos, toda la biosíntesis, las acciones fisiológicas, las acciones farmacológicas, los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, los antiestrógenos,
y los inhibidores de la síntesis de estrógenos también. Entonces, moduladores, antiestrógenos, inhibidores de la síntesis de estrógenos. Y de la progestágenos también, vamos a hablar, biosíntesis, acciones antiprogestágenos y moduladores de los receptores de progesterona. La mifepristona y el ulipristal. Generalmente estos, yo no sé en los talleres, a mí me gustaría que ustedes lo verifiquen bien, porque yo me he quedado con muchas dudas, más que dudas, o sea, no, por lo menos yo no estoy de acuerdo, pero habría que revisar bien la literatura, que lo ponen en sus talleres, lo colocan la mifepristona y el ulipristal, lo colocan como píldora del día siguiente, o sea, como anticonceptivo postcoital. Estos son abortivos. Son antagonistas de progesterona. Entonces, son antagonistas, no avanzan con el embarazo, entonces detienen el embarazo. Entonces, esto no es un anticonceptivo hormonal, definitivamente. Me gustaría que lo vean bien, pero lo analicen. Si es que hay literatura, sobre todo ensayos clínicos al respecto, interesante, me lo pasan, pero no. A mí me ha preocupado esto porque esto no se puede usar como anticonceptivo postcoital bajo ningún aspecto, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de... Así es que, porque no se puede recomendar esto. Esto lo utilizan, la mifepristona la utilizan asociado con una prostaglandina que es el misoprostol. Esa prostaglandina prácticamente produce relajación, aumenta la contractura uterina y produce relajación del cuello uterino, y por eso hay que elimine. Por eso se usa asociado a la mifepristona y prácticamente detienen el embarazo. Claro. No, pero por eso habría que ver si 10 miligramos es anticonceptivo. ¿Cuál es el efecto que tiene? Un anticonceptivo evita la concepción. El otro ya no, ya hay concepción. O sea, no es cuestión, salvo que diga que solo que se dependa de dosis, eso no lo sé yo en este momento, pero habría que ver. Es necesario, estos seminarios justo sirven para poder discutir y dialogar entre todos y ver, o sea, no les estoy negando, pero tampoco les estoy afirmando. Habría que ver y hay que acudir a los estudios. Habría que ver, por ejemplo, porque hay muchas promociones a veces de esto e introducen, habría que ver si es que hay estudios clínicos, o sea, de fase 3, sobre todo en esto como anticonceptivo. Habría que ver. Lo otro me gustaría, la doctora que acaba de intervenir, me gustaría, o el doctor que acaba de doctora, no lo he visto bien, que me podría dar la bibliografía que menciona esto, o sea, me lo puede enviar a mi correo, le voy a agradecer, la bibliografía que soporta o que prácticamente fortalece el uso de ulipristal como digamos, como anticonceptivo. A ver qué dice, le doy un minuto a la doctora o el doctor que intervino, ¿tiene la literatura al respecto o lo leyó en el Google o lo leyó en el Vademecum, en un Vademecum no acreditado? Me gustaría que conteste. Bueno, no hay. Bueno, entonces ahora sí, en UpToDate se lo puedo enviar. ¿Está bien? Sí, en UpToDate. Muy bien, doctora Wilka, sí, le voy a dejar. Habría que revisar y en qué se basan, y si hay estudios o no hay estudios, etcétera, porque a veces dicen no hay estudios todavía al respecto. María, me gustaría que manden el artículo. Muy bien, le agradezco. Bueno, eso es para el ulipristal, pero para la mifepristona yo no sé, no hay definitivamente. Esto se usa como abortivo, la mifepristona.
Bueno, luego vamos a ver los usos terapéuticos de los estrógenos que generalmente se utilizan como anticonceptivos hormonales, contracepción poscoital, interrupción del embarazo, inducción de la maduración sexual, inducción de la ovulación. En menopausia, generalmente los estrógenos, terapia de hormona para menopausia, algunos, y lógicamente sus reacciones adversas, propiedades farmacológicas. Esto es importantísimo mencionarlo, los usos de los estrógenos, progestágenos en diferentes etapas de la vida. Y en menopausia, por ejemplo, cuál es el uso, que lo vamos a ver luego. Desde el punto de vista de definición, para poder entrar en más profundidad de esto, dice lo que los anticonceptivos generalmente son hormonales y estos productos son o sea, antagonistas de las hormonas. Entonces, los antagonistas hormonales, de hormonas gonadales, de progesterona, ¿son estos anticonceptivos? Es la pregunta. Bueno, ahora vamos a ver ya, entrar más en detalle. Las hormonas gonadales generalmente a nivel de la hormona liberadoras de gonadotrofinas, acá, produce la folículo estimulante que produce los estrógenos y la luteinizante que produce los progestágenos, e igual que también la luteinizante produce los espermatozoides a nivel de las células de las células de Sertoli en el testículo. Y a nivel mamario también, bueno, esta es otra cosa. El control hormonal, digamos, es interesante porque todos estos, desde estrógenos, dependen de la FSH y la progesterona de la LH, y estos dependen de la hipófisis, y estos dependen del hipotálamo, porque el hipotálamo incrementa la liberación, produce la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y a nivel de la hipófisis, esto va a producir tanto la folículo estimulante como la luteinizante y estos van a intervenir en los estrógenos. Entonces, los estrógenos y los progestágenos tienen feedback, o sea, retroalimentación. Cuando incrementan sus concentraciones, inhiben a la hipófisis para disminuir tanto estrógeno como progestágenos. Estrógenos tenemos tres tipos, el estradiol, la estrona y el estriol. El estradiol, que es el más potente, que se encuentra en la mujer premenopáusica. La estrona, que es menos potente, es generalmente un estrógeno circulante en la menopausia. Y el estriol es un circulante durante el embarazo. Hay estrógenos preparados orales, estrógenos conjugados, pero hay estrógenos sintéticos y semisintéticos. Los estrógenos naturales generalmente tienen una farmacocinética pobre, empezando por la biodisponibilidad y el metabolismo. En cambio, los estrógenos sintéticos experimentan metabolismo, primer paso, menos completo que los naturales, por lo que son eficaces por vía oral a dosis más bajas. Y se unen a receptores estrogénicos que ejercen su efecto estrogénico o antiestrogénico. Luego también tenemos, en cuanto a los estrógenos, los moduladores selectivos de receptores. Generalmente los receptores estrogénicos no se ubican en diferentes células, pero los focos más importantes o de más impacto podemos mencionar de más impacto es la mama, el útero, el endometrio en el útero y, digamos, lo otro es el hueso.
Entonces, esto es donde actúan estos moduladores. Los estrógenos, tenemos los estrógenos naturales. En primer lugar, acá los estrógenos naturales estradiol, 17-beta-estradiol, que pueden ser sales, todas estas sales de estradiol, 17-beta-estradiol. La estrona, estrógenos conjugados, y el estriol, succinato de estriol. Estos tres son los estrógenos naturales. Unos son premenopáusicos, otros de la posmenopáusicas y otros son de la gestante. Los estrógenos sintéticos, generalmente, y semisintéticos, son derivados del estradiol. Los esteroides hay algunos que son esteroides derivados del estradiol. Los más importantes son el etinilestradiol y mestranol. Y los no esteroides son derivados el diestilvestrol y el dienestrol. Como ustedes ven, cuando uno habla, por ejemplo, de grupos de hormonas, tenemos los estrógenos sintéticos, los derivados del estradiol y derivados del estilbeno, uno que son esteroides, otros no esteroides, y estos son sus representantes. Esto es importante porque en los cuadros, cuando nosotros le manifestamos el grupo, ya de frente, lo que pasa es que en el cuadro también tengo que reconocer que hay un pequeño error porque se puso el primer cuadro con fármaco arriba, o sea, deberíamos solamente grupo. Pero algunos lo han hecho muy bien, han puesto grupos estrógenos, grupos progestágenos, y etcétera, etcétera. Y luego de eso escogen. ¿Y cuál de ellos se utilizan con más frecuencia y para determinadas situaciones? El mecanismo de acción de ellos se unen a receptores intracelulares, son receptores estrogénicos, alfa o beta. Lógicamente, en estos receptores se produce una modificación de la transcripción génica. Los efectos farmacológicos de los estrógenos dependen de la madurez sexual del receptor. Antes de la pubertad, estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En mujeres adultas, administración cíclica inducen un ciclo menstrual artificial y se utiliza como anticonceptivos. O sea, eso es lo otro. Y administrados durante o después de la menopausia, previenen los síntomas menopáusicos y protegen de la osteoporosis. Aunque los estrógenos incrementan el riesgo de tromboembolia. Esta es una de las reacciones adversas de más impacto. A veces dicen, no es la más frecuente son las náuseas, pero la náusea la puedo prevenir, la puedo corregir. Pero el tromboembolismo también lo puedo tratar, pero tiene incremento de mortalidad, por eso están dentro de las reacciones adversas severas. Incrementa el riesgo de tromboembolia. Entonces, esos son los efectos de los... ¿Cómo actúa? Según a los receptores forman un complejo, y luego el complejo esteroide interactúa con las secuencias, busca sus secuencias reguladoras. Y luego hay coactivadores, la RNA polimerasa 2, también complejos de transcripción, en complejo hormona-receptor, en asociación con proteínas coactivadoras, controla la transcripción de genes específicos. Estos son los que controlan. Entonces, esta es la forma de mecanismo de acción. Y como ven, esto dura horas, no dura igual que los corticoides. La farmacocinética, ya hemos dicho que los naturales se inactivan en ambientes bajo una biodisponibilidad muy baja. Los estrógenos sintéticos se absorben bien incluso por piel y mucosas. El metabolismo es lento, se almacenan en tejido adiposo a partir del cual sale lentamente. Lógicamente acá el mestanol se metila a etinilestradiol. Estos son los metabolitos. La distribución unión proteica generalmente se unen a globulina.
pero los sintéticos se unen más a la albúmina. La vida media de los estrógenos naturales es muy corta y la vida media de los estrógenos sintéticos o semisintéticos es prolongada. Sintéticos de 6 a 20 horas, que esto es importante para la duración del efecto. El metabolismo del primer paso, oxidación o clorinación, sufren recirculación enterohepática. Las interacciones, si yo doy estrógenos juntos con anti-H2, o sea, antihistamínicos, anti-H2, antihistamínicos, H2, inhibidor de bomba de protones, sucralfato, o antibióticos como tetraciclina o ampicilinas, no se absorben, o sea, disminuyen notablemente la absorción y por lo tanto las concentraciones séricas que alcanzan no son adecuadas. Aumento del metabolismo hepático. ¿Qué fármacos aumentan el metabolismo hepático? Yo les pregunto siempre en los talleres, dicen esto, disminuyen el efecto. ¿Cuáles son los que disminuyen el efecto? Rifampicina, barbitúrico y cosidantoína. Le pregunto, ¿y por qué disminuyen el efecto? No me dicen. Algunos sí. Algunos levantan la mano y dicen, porque son inductores de enzimas microsomales. Y si son inductores, incrementan el metabolismo hepático, bajan las concentraciones y posiblemente disminuyen sus efectos. Ese es otro. Los que incrementan el metabolismo de los estrógenos, estos los incrementan aumentan el metabolismo, incrementan y disminuyen las concentraciones. Se eliminan por vía renal y por vía biliar. ¿Cuáles son las acciones metabólicas que tienen los estrógenos? Uno, en el sistema reproductor, ya mencionamos, sistema esquelético, generalmente protegen de la osteoporosis porque tienen una acción anti-osteoclástica, cardiovascular, metabólico y en el sistema nervioso central. Pero a nivel óseo es una acción anti-osteoclástica y los progestágenos potencian el efecto, o sea, cuando se da anticonceptivos, o sea, se da asociados estrógenos con progestágenos, hay más protección de la ¿cómo se llama?, de la densidad ósea. A nivel metabólico, a nivel metabólico hay dos aspectos que podemos enfatizarlo a este nivel. Uno, modifican los lípidos del plasma, o sea, aumenta el HDL. Hemos visto que el HDL es protector, HDL colesterol, entonces eso es bueno. Aumentan un poco los triglicéridos en el plasma y una disminución ligera del LDL, o sea, disminuye niveles de colesterol sérico total. O sea que hasta cierto punto un efecto un buen efecto en los lípidos, pero dice, favorece la síntesis de varios factores de la coagulación, 11, pero no, disminuye la síntesis de antitrombina. Si disminuye la síntesis de antitrombina, significa que la antitrombina 3 es un anticoagulante endógeno, aumenta la agregación plaquetaria y tiene efecto procoagulante. ¿Y esto cómo se traduce en la clínica? El incremento del tromboembolismo, justo por esto. Disminuye la síntesis de renina, enzima convertidora de angiotensina y endotelina 1. Altera la tolerancia a la glucosa, produce hiperglicemia también. Y produce edemas porque acción mineralocorticoide retiene el agua, nitrógeno y sal. El uso clínico de los estrógenos
Terapia de sustitución, tratamiento sustitutivo en premenopausia con déficit de esta hormona por ausencia del desarrollo ovárico y menopausia prematura o quirúrgica. En insuficiencia primaria ovárica, insuficiencia secundaria, para combatir los sofocos. Acá es importante esto. Y también se utiliza como anticonceptivo, solo o combinado con progestágenos. Tratamiento hormonal postmenopáusico. La Sociedad Americana de Menopausia se sugiere dosis eficaces más bajas, o sea, bajar las dosis. Menor tiempo posible para aliviar síntomas vasomotores y atrofia vaginal. ¿Qué pasa? Si la paciente empieza a tomar la posmenopausia, tenemos dos escenarios. De repente la posmenopáusica tiene que trastornos clínicos y también hay atrofia vaginal, eso se presenta en todas las posmenopáusicas. Si los pacientes conservan su útero y se les da estrógeno, el riesgo de cáncer endometrial es alto. Potencialidad de riesgo se eleva. Pero si ya no tiene útero, lógicamente que no. Por esto, en las que tienen útero, se recomienda asociar con un progestágeno para reducir el riesgo de carcinoma endometrial asociado a estrógeno, sin oposición. Entonces, las indicaciones no contraceptivas en osteoporosis, síntoma vasomotor, protección protección cardiovascular, de enfermedades cardiovasculares, reduce atrofia urogenital. Esto sí, nosotros hemos usado esto en la clínica, pues nosotros vemos pacientes con infecciones, pacientes posmenopáusicos con infecciones urinarias frecuentes. Y uno de los factores condicionantes es la sequedad vaginal. Entonces, la atrofia urogenital que existe a veces por la falta de estrógenos, y hay que se les da, por ejemplo, los estrógenos tópicos en cremas, se utiliza para esto. Utilizar el estrógeno, como ven, los efectos adversos son metabólicos, aumento de triglicéridos, aumenta el colesterol biliar, mayores efectos, mayor riesgo de tromboembolia venosa, ya vimos por qué, mayor riesgo de ACV, y el riesgo se triplica. Si el paciente ya ha tenido un ACV y le dan un estrógeno, bueno, el riesgo de ese ACV, de enfermedad cardiovascular, se incrementa notablemente. El resto, bueno, son náusea, vómitos, edema, hemorragia abundante por supresión, amenorreo, migraña, reactivación de endometriosis, si lo tiene, alopecia, aumento de pigmentación de la piel, cloasma, pues, deficiencia de ácido fólico es lo que producen los estrógenos como reacción adversa. En esta lámina podemos observar los preparados que hay de uso frecuente, el etinil estradiol, el cipionato de estradiol, valerato de estradiol, sustancias estrogénicas conjugadas, orales, inyectables, todos los estrógenos de uso. Cada uno tiene sus indicaciones y cada uno tiene más estudios que otros. Sí, algunos tienen más. El otro área son los moduladores. Hemos dicho que los receptores, los focos de los receptores es en mama, endometrio y hueso. Entonces, y acá tenemos los demás impacto. Tenemos el tamoxifeno, raloxifeno y basedoxifeno. Los estrógenos en generalmente los estrógenos actúan como son agonistas en mama. Y una cosa que en mama, uno de los factores importantes en la producción de cáncer mamario son los estrógenos.
y luego vamos a ver por qué también. Y en el endometrio, ya hemos dicho que también puede producir cáncer endometrial. Y en el hueso sí tiene un efecto protector porque es antiosteoclástico. El tamoxifeno es antagonista de mama. Por eso es que se utiliza. Hay pacientes que les han hecho en pacientes que les han hecho, digamos, una mastectomía en un lado, o sea, se les da tamoxifeno para evitar cometos antagonistas de los estrógenos. Pero en endometrio también tiene un efecto agonista, o sea, podría, por eso que no se debe dar más de 2 años esto. Y en el hueso el efecto protector es mínimo, no es mucho. Pero el raloxifeno que se está utilizando en la actualidad, a negativo para mama, antagonista para mama, antagonista para endometrio y lógicamente protector para el hueso, el raloxifeno. Los antagonistas, ya hemos dicho, se utilizan en el manejo de cáncer mamario. Tamoxifeno, antagonista de receptores de estrógeno en el tejido mamario, agonista parcial en endometrio y hueso. ¿Cuáles son sus efectos? Inhibe el crecimiento del cáncer de mama dependiente de estrógenos, pero estimula el crecimiento endometrial 3 a 6 veces más, hemos mencionado esto. Ese es el tamoxifeno porque es agonista a nivel de receptores endometriales. No más de 5 años para disminuir el riesgo de cáncer endometrial. Uso clínico, prevención, tratamiento paliativo o tratamiento auxiliar después de ablación primaria del cáncer de mama. Esto ya se está usando cada vez menos porque han aparecido otros grupos de medicamentos que lo vamos a ver luego, que son antagonistas también de los estrógenos. Reacciones adversas, síndrome de Stevens-Johnson, cáncer de mama contralateral, de esto es el tamoxifeno, enfermedad tromboembólica, cáncer endometrial, bochornos, menstruación anormal. Este es el raloxifeno, prácticamente acción agonista de receptores de estrógeno hueso, pero antagonista de tejido mamario endometrial. No aumenta la incidencia de cáncer endometrial. Por su actividad agonista disminuye la resorción ósea y retrasa o previene la producción de osteoporosis en posmenopáusica. En posmenopáusica, donde los reumatólogos en el hospital indican el raloxifeno, justamente al parecer no hay aumento de cáncer de endometrio ni cáncer de mama. Bueno, prevención de cáncer de mama y la prevención de tratamiento de osteoporosis también. El raloxifeno disminuye un 50% del desarrollo de cáncer de mama invasor, que es el raloxifeno y el tamoxifeno, ambos. Después tenemos acá el toremifeno también. En mujeres es otro nuevo, pero en esto luego el clomifeno. El clomifeno. ¿Qué es el clomifeno? ¿Es un antagonista? Es un modulador selectivo de receptores estrogénicos utilizado para inducir ovulación. ¿Por qué? Si estos son moduladores, es que este actúa a nivel del hipotálamo y a nivel de la adenohipófisis. Y como inhiben estos receptores, prácticamente se va a incrementar la luteinizante y la TSH, la folículo estimulante. Entonces, antagonistas de receptores de estrógeno hipotálamo y adenohipófisis y aumenta la liberación de gonadotrofinas. Se utiliza el clomifeno en infertilidad femenina por trastornos de la ovulación. Luego, acá tenemos clomifeno y ciclofenilo, inhibidores de los receptores de estrógenos a nivel de hipófisis y a nivel del hipotálamo y por lo tanto incrementan la liberación de FSH y luteinizante.
Ya. En esta lámina, que la vamos a ver posteriormente también, acá podemos ver algunos aspectos. Estos, las hormonas, la hormona liberadora de gonadotrofinas, y a nivel de la hipófisis, la luteinizante y la folículo estimulante, que actúan tanto en los ovarios como en los testículos. En los ovarios van a producir un andrógeno, la androstenodiona, este es un andrógeno. La progesterona, bueno, esto va a actuar, lógicamente, van a producir la transcripción génica que hace la progesterona. La testosterona se produce acá, esto lo vamos a ver luego en otras láminas, pero a nivel de ovarios se produce la androstenodiona. Y la androstenodiona, con una enzima que se llama la aromatasa, se va a formar estrógenos. Lo que hemos visto en los moduladores de receptores estrogénicos son estos, actúan a este nivel, pero en estrógenos ya formados. Entonces, evitan la transcripción génica. Estos medicamentos, o sea, la androstenodiona con la aromatasa, se van a transformar en estrógenos. Entonces, si doy inhibidores de aromatasa como examestano, formestano, anastrozol, letrozol, prácticamente inhiben a la aromatasa y ya no se forman estrógenos. Esta es otra estrategia para pacientes que tienen cáncer de mama con receptores estrogénicos. En la actualidad, se les hacen a los pacientes con mama. Hay muchos estudios, pero los de más impacto, los que por lo menos se hacen acá, porque en el extranjero hacen estudios mucho más sofisticados, especialmente en Estados Unidos, porque muchas veces envían muestras de acá a los Estados Unidos para ciertos estudios más profundos, pero acá lo que se hace es en patologías en los receptores de estrogénicos. Si son receptores estrogénicos, tienen la oportunidad de tener tratamiento con inhibidores de aromatasa, que es lo que más se usa, o los moduladores tipo raloxifeno o tipo tamoxifeno, pero más se utilizan luego. Pero aparte de eso, en la actualidad ya hay los factores de crecimiento, se han identificado en las neoplasias, y hay unos factores, por ejemplo, los que se llama el ERF2. Si encuentran positivo el ERF2 y los receptores de estrógeno son negativos, ya el tratamiento no es con esto, ni con tamoxifeno, sino el tratamiento sería con el trastuzumab, con ese un producto biológico. Luego vamos a ver cuando hablemos de neoplasias esto. Entonces ya vemos ahora los inhibidores de aromatasa, que también son antiestrógenos. Anastrozol, letrozol son inhibidores de la aromatasa, enzima que cataliza, ya hemos dicho, a partir de precursores de andrógeno. Esto ya lo vimos en la lámina. El uso clínico se utiliza en tratamiento de tumores dependientes de estrógenos. Se les hace, si tienen positivo para receptores de estrógenos en etapas iniciales o localmente avanzado o metastásico, pueden ser más eficaces que los antagonistas del SERM, que la tamoxifeno y que el raloxifeno. Hay tromboflebitis, fracturas por osteoporosis, o sea, porque estos ya no actúan a nivel de protección de hueso, fractura por osteoporosis, por eso les van controlando. Los pacientes están controlados por los oncólogos, pero les solicitan ciertos estudios de densitometría ósea al año, a los 2 años, según cómo vayan. Les hacen, aparte de todos sus controles, también les hacen estudios en otros sistemas completos, les hacen gammagrafía también, etcétera. Los progestágenos. La progesterona se produce en respuesta a la luteinizante. Lógicamente,
secretada por el cuerpo amarillo durante la segunda mitad del ciclo menstrual y también por la placenta. Hemos dicho en el hombre secretada por los testículos. ¿Qué hace? Y también se secretan los progestágenos en la corteza suprarrenal en ambos sexos. En la mujer promueve el desarrollo del endometrio secretor que permite la implantación de un embrión recién formado. En la mujer promueve el desarrollo del endometrio en secretor que permite la implantación del embrión recién formado. Para la pequeña discusión que hubo antes, no discusión, sino algunas controversias, si ya el embrión está formado, ¿qué hacen la mifepristona? Inhibe la acción de la progesterona. Entonces prácticamente puede haber problemas. Si está en una etapa, de repente impide la implantación, pero de repente no. Entonces este es un aspecto que hay que profundizarlo. Los niveles altos de progesterona que liberan en esta fase inhiben la producción de gonadotrofinas y por lo tanto evitan una nueva ovulación. Ya no hay nueva ovulación. Esa es la forma como actúan los progestágenos. Si se produce concepción, produce la producción de progesterona, prosigue la producción de progesterona. Entonces, si ya hubo concepción, y el estado del endometrio se mantiene adecuado para la continuación del embarazo, reduciéndoles las contracciones uterinas. Este es el ciclo menstrual, ya ustedes lo han visto, y esto es la relación que existe entre los folículos estimulantes, los estrógenos, la progesterona, en feedback con el hipotálamo y con la hipófisis. Ciclo menstrual, ya lo han mencionado en los talleres, ya no lo voy a repetir. La clasificación de los progestágenos derivados de la progesterona. La progesterona misma, dihidroprogesterona, medroxiprogesterona, como viene acetato de medroxiprogesterona, y el megestrol acetato. Estos son derivados de la progesterona. Pero hay otros derivados de la 19-nortestosterona, noretestosterona, el 12-gestrel, el levonorgestrel, la noretinodrona, noretinodrel. Esto es importante porque, por eso decíamos, una cosa es grupo y otra cosa es medicamento. Y los derivados de la 17-etiniltestosterona, el dimetestosterona y derivados de la espironolactona 2-piranona. La absorción de los progestágenos es por vía oral, intramuscular, subcutánea, intrauterino, disculpe. Ya hemos visto, al igual que con los estrógenos, los compuestos sintéticos tienen mayor disponibilidad oral. El acetato de medroxiprogesterona y el levonorgestrel tienen mayor disponibilidad por vía oral. Por uso intramuscular, caproato de hidroxiprogesterona, acetato de medroxiprogesterona, también por vía parenteral. Se une principalmente a los sintéticos, se unen más a la albúmina plasmática. Tienen vida media más prolongada también, y al igual que los estrógenos se acumulan en grasa, y también sufre recirculación enterohepática considerable. La progesterona natural se metaboliza significativamente por el primer paso, o sea, se inactiva por vía oral prácticamente. Los metabolitos se conjugan con ácido glucurónico. Entonces, metabolitos de la progesterona, pregnenolona y pregnanediol. Esos son sus metabolitos. Los progestágenos, sus acciones, actúan con receptores de estrógenos, progesterona, estrógenos,
corticoides, o sea, receptores de progesterona, actúan con progesterona, con estrógeno, corticoides y mineralocorticoides en diferente magnitud. Disminuye la tolerancia a la glucosa, al igual que los estrógenos, mayor en progesterona con acción androgénica. Acá sí hay diferencia con los estrógenos. Aumentan los depósitos de lipidio, aumenta el HDL. En cambio, los estrógenos disminuyen un poco el HDL, el LDL, y aumentan el HDL. Estos no, estos disminuyen el HDL. Por esto que favorecen la aterogénesis. Generalmente los derivados de los 19 noresteroides. ¿Cuáles son los que aumentan? Estos son los que aumentan los... Estos son los que aumentan el LDL y disminuyen el HDL. Aumenta la temperatura corporal y también es un depresor del sistema nervioso. Las aplicaciones clínicas de los progestágenos generalmente es anticoncepción, progesterona a veces combinado con estrógenos, como método anticonceptivo inyectable, implantable o implante únicamente con progesterona, como parte de un sistema anticonceptivo intrauterino. Tratamientos de reposición estrogénica sustitutivo, por ejemplo, se usa asociado con estrógenos en caso de la mujer menopáusia que tenga problemas o que tenga atrofia urogenital o que tenga también sea propensa a osteoporosis. Otra de las aplicaciones de los progestágenos son el tratamiento de endometriosis y en carcinoma endometrial para evitar carcinoma, dismenorrea, amenorrea y menorrea combinados con progestágenos o progestágenos solo. Las reacciones adversas a los progestágenos generalmente son cefalea, depresión, aumento de peso y cambios de la libido. Los antiprogestágenos. Es un compuesto sintético esteroideo, antiprogestágeno, antiglucocorticoide y un antiandrogénico débil. O sea, la mifepristona es antiglucocorticoide, antiandrogénico y antiprogestágeno. Mecanismo de acción. En la presencia de progesterona, la mifepristona actúa como un antagonista competitivo del receptor de la progesterona. Y acá está, combinado, esto es sacado también del UpToDate, combinado con análogos de prostaglandinas, representa una alternativa médica a la intervención quirúrgica. Algunos dicen, para no estar haciéndole legrado uterino, abortos quirúrgicos, le damos mifepristona con misoprostol, que es una de las prostaglandinas. Esto se usa y es controversial, pero se usa para aborto terapéutico. Una cosa es el aborto terapéutico, que lógicamente está en peligro en los primeros meses del embarazo incipiente, y está en riesgo, la mamá tiene un riesgo muy elevado, y eso se hace conjunta médica. Y, lógicamente, en el embarazo incipiente, para eso se usa la mifepristona. Diferente a utilizar como piel. O sea, si hay una relación sexual no protegida, al siguiente día o a las 48 horas le doy de frente a la mifepristona. No es así, o el ulipristal, no. Hasta donde sé, no. Habría que analizarlo. O de repente ya hay estudios, pero habría que verlo. O sea,
En esos aspectos yo recomiendo no solamente guiarse de cuando lo que dice la literatura, sino empezar a buscar estudios clínicos, porque es la vida del paciente, o la vida de un ser que está dentro. Reacciones adversas es uno de los efectos de los antiprogestágenos, la mifepristona, prolongación de QT, anemia, infección, hipertensión arterial, edema periférico, hipopotasemia, hemorragia transvaginal, hipertrofia endometrial. Esto es lo que producen los antiprogestágenos. Contraindicaciones, cuando hay hipersensibilidad a mifepristona, misoprostol o prostaglandinas, o sea, ese es el misoprostol, si hay hipersensibilidad al misoprostol también. La insuficiencia suprarrenal crónica, trastornos trastornos hemorrágicos, trastornos de anticoagulante, en estos casos tampoco no se deben dar. Vamos a tener receso 5 minutos. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los anticonceptivos. Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de los anticonceptivos? Interfieren con la ovulación para evitar el embarazo. O sea, la ovulación es fundamental en eso. Interfieren con la ovulación. Hay los anticonceptivos combinados, que pueden ser orales o de depósito. ¿Cómo actúan estos? El estrógeno inhibe la liberación de folículo estimulante, la supresión del desarrollo folicular en el ovario. El progestágeno inhibe la liberación del luteinizante y evita la ovulación. Modificación del transporte del ovocito por la trompa. Ese es también alteración del endometrio, producción de moco espeso y viscoso. Cuando damos progestágenos solos, también oral, depósito y también en dispositivos intrauterinos, altera el moco cervical, la motilidad, inhibe la inhibición de la ovulación, es variable, o sea, en menos del 50%. Indicados en anticoncepción postparto, cuando se contraindican los estrógenos. Luego vienen los postcoitales, que son otro grupo. En los postcoitales pueden ser estrógenos conjugados o derivados, un sintético, el etinil-estradiol o el dietil-estilbestrol, de todos los estrógenos. El levonorgestrel, que es un progestágeno, y el norgestrel también, ¿no? con etinil-estradiol, 2 comprimidos cada 2 horas por un día. Estos se administran generalmente se administran máximo hasta 72 horas postcoito. Generalmente debe ser 12 horas porque evitan ya a las 12 horas prácticamente evitan la ovulación, etcétera, entonces evitan la implantación de la concepción del óvulo, entonces en todo caso. Bueno, ahora vamos a ver los anticonceptivos combinados, pues generalmente es un estrógeno con progestágeno. Los componentes monofásicos, o sea, una dosis constante de ambos por 21 días y 7 días de placebo. Los trifásicos tratan de imitar el ciclo natural. Una dosis constante de estrógeno y una dosis creciente de progestágeno, la primera, la segunda y la tercera semana. La hemorragia ocurre durante el intervalo de libre de hormonas. Los estrógenos contenidos en el comprimido combinado ¿cuáles son los estrógenos que se utilizan generalmente como combinados? El etinil-estradiol y el mestranol son uno de los dos se utiliza. Y los progestágenos más comunes son la noretisterona, acetato de noretinodrona, levonorgestrel y drospirenona. Estos son los que más se utilizan como progestágenos en anticonceptivos
y como estrógenos en anticonceptivos. Hay otro tipo de anticoncepción que es el ciclo amplio, 84 comprimidos seguidos de 7 días de placebo. Reduce la frecuencia de hemorragias por deprivación. Anticonceptivo oral continuo durante todo el año también hay poca experiencia con relación a eso. Hay también los anticonceptivos transdérmicos, el anillo vaginal, que contiene estrógenos y progestágenos, ambos contienen combinados. Anticonceptivos orales unitarios, solo contienen un progestágeno. Se toman diariamente de modo continuado. Son menos eficaces que los combinados. Entonces, progestágeno inyectable es otro acetato de medrosa y progesterona que se administra cada 3 meses. Produce aumento en peso, puede contribuir a predisposición de la pérdida de masa ósea y predisponer lógicamente a osteoporosis y fracturas. La pérdida de masa ósea da osteoporosis y la osteoporosis predispone a fracturas. Por eso no se da más de 2 años. Hay dispositivos con progestágenos, dispositivos intrauterinos y la anticoncepción postcoital. Emplea dosis altas de progesterona, 0,75 de levonorgestrel, o de estrógeno, 100 microgramos de etinilestradiol, más progestágeno, o sea, uno progestágeno solo, levonorgestrel, o estrógeno más progestágeno, tras 72 horas tras coito no protegido, o sea, lo máximo tras 72. Después de las 72 ya no, seguido de una segunda dosis cada 12 horas. Estos son unos cuadros muy interesantes con relación a la epidemiología de los anticonceptivos. Y han hecho comparación del uso de anticonceptivos en Estados Unidos. Estos cuadros ya tienen varios años. Me supongo que, bueno, variantes, no las tengo los actualizados, pero visto, por ejemplo, el método anticonceptivo más usado en Estados Unidos es la esterilización. Tanto puede ser masculina o femenina, o ambas. Y los otros anticonceptivos, los métodos anticonceptivos es los orales y el preservativo, que serían los 3 más. Esterilización, anticonceptivos orales y esto. Después el resto hay espermicidas, el diafragma, el coitus interruptus, etc. Dispositivos intrauterinos, usan poco, ducha vaginal también. Este es uso, lo que usan más. Y esto ya es fracasos. ¿Con qué anticonceptivos han fracasado más? El calendario, los espermicidas, el coitus interruptus, hay fracaso. Los usos de preservativos también hay fracaso, diafragmas, esto hay fracaso. Con los implantes hay poco menos. Con los estrógenos, o sea, anticonceptivos orales, con estrógenos hay menos, y combinación o estrógenos combinados hay mucho menos. Progestágeno solo hay un poquito más, pero en esterilización, mire, es casi 0%. ¿Qué pasa? El riesgo de embarazo después de coito sin protección. Si el coito fue realizado 3 días antes de la ovulación, 3 días antes de la ovulación, probabilidad de embarazo después de un 15% de gestación. Si fue 1 día, 2 días antes de la ovulación, el 30%. Y si es el día de la ovulación, el 12%. Pero si uno hace el coito
1 o 2 días después de la ovulación es prácticamente el 0% de posibilidad que salga gestante. Pero después prácticamente tiene esos porcentajes. Los efectos adversos de los anticonceptivos la mayoría se deben a efecto estrogénico. Los efectos cardiovasculares reflejan la acción de los dos, tanto estrógenos por sus problemas de procoagulante y como progestágenos que incrementan los lípidos, y que le hemos dicho que las dislipidemias son un problema de bastante importancia, de impacto en enfermedades cardiovasculares. Entonces, cardiovasculares, hay tromboembolias, tromboflebitis, hipertensión arterial, aumento de incidencia de infarto del miocardio y trombosis cerebral y coronal. Esto es lo que producen los anticonceptivos. Esto es fundamentalmente, y sobre esto hay que evaluar, cuando uno evalúa los anticonceptivos y hacemos los cuadros, uno puede ver, dice, ¿con cuál de ellos tengo menos tromboembolia? ¿Con cuál de ellos tengo menos hipertensión? ¿Con cuál de ellos menos infartos y menos trombosis cerebral? Esto es lo que uno debe valorar. No que poner, bueno, uno produce náusea, vómitos, el otro palpitaciones. Son importantes, son reacciones adversas, pero el impacto es acá. En cardiovascular es fundamental acá. Los tromboembolismos, los infartos. Entonces, ¿con cuál de esos estrógenos o progestágenos o combinados se produce menos? ¿O con todos son igualitos? Pues de repente de repente, porque no tengo las cifras exactas, las tromboembolias pueden ser, por decir, el 10% y en otro puede ser 3%. Ah, no, entonces yo uso más en los que tienen menos. Esa es la idea, Para eso es la... Otro de los efectos adversos son la carcinogenia. Lógicamente disminuye la incidencia de cáncer endometrial y ovárico, los anticonceptivos. Lógicamente combinados cuando son estrógenos con progestágenos. Pero una cosa es cáncer ovárico y otra cosa es cáncer de cuello. La incidencia de cáncer de cervix uterino puede aumentar. El etilestilbestrol fue usado mucho tiempo, hace muchísimos años en Estados Unidos, justo en el tiempo que salió la talidomina para las gestantes y que tuvo problemas, reacciones adversas, etc. Ellos usaban y aprobado por la FDA el etilestilbestrol. Prácticamente el etilestilbestrol se dieron su cuenta después de 15, 20 años de las personas que usaron etilestilbestrol, prácticamente sus hijos tenían un porcentaje comparativo con los que no usaron, porcentaje de cáncer vaginal. Por esta, o sea, miren, las reacciones adversas, inclusive a distancia, o sea, las reacciones adversas tardías. Entonces, la incidencia de cáncer uterino puede aumentar. Tolerancia a la glucosa igual incrementa. Los lípidos, los preparados con dominio estrogénico son preferibles, ya hemos dicho por qué. Porque bajan el LDL, aumentan el HDL, cuando las concentraciones del colesterol sean elevadas. Contraindicaciones. Si el paciente ya tiene tromboembolias, edema cerebral, patología cerebral vascular, o sea, accidentes cerebrovasculares, neoplasias dependientes de estrógenos, hepatopatías, embarazo, no, y tampoco no usar en fumadores mayores de 35 años. Ahora vemos lo que son los andrógenos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hemos visto lo que son los estrógenos, hemos visto lo que son la progesterona, y también hemos visto los anticonceptivos, que ustedes lo están haciendo, y bueno, y lo van a hacer los que no lo han hecho todavía, en los seminarios, talleres con mayor profundidad.
Y en términos generales las exposiciones son bastante buenas. Hay algunas cosas que nosotros les enfatizamos para mejorar, porque la idea es que lleven un procedimiento, que vean cómo buscar la literatura y qué tipo de literatura buscar también. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas, generalmente. Entre ellos tenemos acá la testosterona. Vamos a ver los efectos fisiológicos. Y los efectos fisiológicos de los andrógenos actúan a través de receptores de andrógenos, de estrógenos. Y también actúan en las diferentes etapas de la vida. Los andrógenos en la vida intrafetal actúan. En la prepubertad actúan. Y posteriormente en la senectud también tienen acciones, aunque no positivas. Entonces, efectos del receptor andrógenos y el receptor de estrógenos. La diferencia de andrógenos, deficiencia de andrógenos, ¿cuáles son las causas? El hipogonadismo. Las preparaciones terapéuticas que existen por diferentes vías. Y actualmente ya se está usando inclusive los andrógenos, lógicamente en dosis adecuadas, como anticonceptivos hormonales masculinos. He visto en las presentaciones algunos casos interesantes que todavía no están muy bien definidos, pero sí. Usos terapéuticos de los andrógenos, que lo vamos a usar como en el hipogonadismo masculino, femenino, senescencia masculina, mejoría del rendimiento deportivo. Generalmente los andrógenos tienen un efecto anabólico, pero en el rendimiento deportivo el anabólico no hay una indicación digamos, formal en esto. No se debe usar, no está aprobado para el uso deportivo. Esto tiene consecuencias, y esto es lo que se ve, por ejemplo, los Muscle Power en las televisiones, y eso yo me acuerdo mucho, hace algunos años sacaron un documental donde todos los atletas que se presentaban en televisión, todos habían hecho uso de anabólicos. Entonces, eso no es bueno para la salud. También se utiliza en estados catabólicos. Las reacciones adversas también las vamos a evaluar. Y los antiandrógenos, que son inhibidores de la secreción de testosterona, que son arriba en el hipotálamo hipoficiario, o sea, a nivel de la hormona liberadora de gonadotrofinas, y luego a nivel de los andrógenos, de los receptores de andrógenos. Entonces, vamos a ver acá con esta lámina nosotros podemos tener una idea bastante clara. La hormona liberadora de gonadotrofinas actúa en la hipófisis, la folículo estimulante y la hormona estimulante de las células intersticiales. La folículo estimulante actúa en el testículo, la célula de Sertoli, produciendo los espermatozoides. Y la hormona estimulante de las células intersticiales produce la testosterona. Y esta testosterona, lógicamente, actúa también a nivel del testículo. Entonces, las células de Sertoli actúan como la gametogénesis en los túbulos seminíferos. Y la testosterona, lógicamente, se transforma en dihidrotestosterona, que van a actuar hay receptores androgénicos, actúan en los órganos sexuales secundarios generalmente. La dihidrotestosterona. Los andrógenos la testosterona es el principal andrógeno en el sexo masculino y es secretado por las células del Leydig del testículo.
También se produce en mujeres, solo que se hace en el cuerpo amarillo ovario y en la corteza suprarrenal también se utiliza. Esto es importante porque, por ejemplo, los pacientes que tienen neoplasias neoplasias prostáticas generalmente se deben a incremento de testosterona. Y a veces no es por el incremento a nivel del testículo, sino a nivel también de las suprarrenales. Antes se utilizaba en el tratamiento de cáncer de próstata, había la llamada castración quirúrgica, pero actualmente ya no se hace porque se veía que seguía progresando porque se producía testosterona a nivel de la corteza suprarrenal. Los andrógenos, el metabolismo de esto es bien importante porque tiene unas particularidades que son las siguientes. Se metaboliza a esteroides activos, que es, uno, la dihidrotestosterona, y el otro es el estradiol. O sea, la testosterona en el hígado se transforma en dihidrotestosterona y en estradiol. Y todos actúan a nivel de receptores, tanto la testosterona, la idiotestosterona y el estradiol actúan a nivel de receptores. En el hígado es convertida a estradiol y es metabolizada a andosterona y eticonolona. Los efectos en el desarrollo testicular en el feto, o sea, de los andrógenos, cómo actúan en el feto, en la pubertad, la concentración sérica aumenta en los varones, que conduce a cambios puberales que los diferencia de la dama. Las consecuencias de los andrógenos dependen de la etapa de la vida en que se presente y de la magnitud. O sea, cuando se presentó esto, de repente intrafetal, y fue leve, moderada, severa, en el feto varón, primer trimestre de gestación, o antes que concluya la pubertad o después. En esta lámina podemos observar los metabolismos. Y acá tenemos, esta es la testosterona. Estos son metabolitos activos. Uno es la dihidrotestosterona y el otro es el estradiol. La dihidrotestosterona, para que se forme de la testosterona se utiliza la 5-alfa reductasa. Y para que se forme el estradiol usa la aromatasa. Por eso es importante. En cáncer de mama utilizan los inhibidores de aromatasa y en hipertrofia benigna prostática utilizan los inhibidores de 5-alfa reductasa. La androsterona y la eticonolona son metabolitos inactivos, no tienen que ver nada con las actividades. En esta lámina también podemos ver algo interesante que son testosterona. Por la 5-alfa reductasa de dihidrotestosterona, por la CYP19, por la aromatasa, el estradiol. La dihidrotestosterona, la testosterona, todos receptores androgénicos, el receptor androgénico y este receptor estrogénico. Los receptores androgénicos, generalmente la dihidrotestosterona tiene que ver con los genitales externos, diferenciación durante la gestación, maduración durante la pubertad, enfermedades de la próstata en adultos, tiene que ver la dihidrotestosterona. Los folículos pilosos también, mayor proliferación durante la pubertad. El receptor de andrógenos actúa más la testosterona en genitales internos, desarrollo de conductos de Wolff durante la gestación, músculos de fibra estriada, incremento de masa y potencia durante la pubertad. En la eritropoiesis y crecimiento óseo es la testosterona. Los receptores estrogénicos en los huesos cierran las epífisis
incremento de la densidad y disminuye y tiene que ver con la libido, con el apetito sexual. Durante la gestación y hasta la senectud, estas son las concentraciones séricas de testosterona. La pubertad en la vida adulta va bajando, en la senectud va a bajar, no ya mucho más. Efectos fisiológicos y farmacológicos de los andrógenos. Unión directa a receptores de andrógenos. Hemos dicho conversión en ciertos tejidos, una conversión a estradiol que se une al receptor de estrógenos. A través de sus metabolitos activos, la dihidrotestosterona, también ya mencionamos. La testosterona por sí mismo causa virilización del tracto genital en el embrión de varón y regula la producción del núcleo estimulante y de las hormonas estimulantes de las células intersticiales en las células de la pituitaria anterior. Los efectos de andrógenos exógenos, generalmente los efectos dependen de la edad, del sexo, incluye el desarrollo de caracteres sexuales masculinos en la prepubertad y masculinización en la mujer. Ya. La dihidrotestosterona, la testosterona por sí mismo, ya hemos mencionado, los efectos de andrógenos exógenos son lo mismo que los endógenos. Los efectos dependen de la edad. Los andrógenos son necesarios para la maduración normal en el varón. Producción de espermatozoides, aumento de la síntesis de proteínas musculares y hemoglobina, y descenso de la resorción ósea. Parece hemos visto ya la testosterona. La farmacocinética. Generalmente la testosterona es ineficaz por vía oral porque se inactiva por el fenómeno del primer paso. La unión proteica, generalmente total a la globulina transportadora, se une a la globulina. Se inactiva por el hígado a conversión de androstenediona, que hemos dicho. El 90% de testosterona endógena es eliminada por la orina como metabolitos. Los andrógenos sintéticos se metabolizan más lentamente y son excretados sin cambio. Por eso se utilizan más los sintéticos. Existen preparaciones para vía subcutánea, parches, intramusculares, etc. Con uso continuo de los andrógenos produce disminución de la liberación, o sea, el feedback. Uso continuo, más concentraciones séricas, disminuye la liberación de hormonas gonadotrofinas y lógicamente puede haber esterilidad, retención hidrosalina y aparición de edemas. Alteran el crecimiento en niños debido a la fusión prematura de las epífisis de huesos. Provocan acné y masculinización en los niños. Esto es importante porque a todos los... yo recuerdo mucho de una paciente, me acuerdo dos mellicitas que tenían 11 años, me parece, 11 años. Ya tenían 11, 12 años, ya tenían toda la estructura de una dama adulta, pero eran chiquitas. Le pedimos su radiografía de huesos y ya no tenían cartílago. Entonces le dijimos a los papás que, bueno, pero ellos realmente no se crearon problemas con la talla, menos. Actualmente son excelentes profesionales, las dos en Estados Unidos, son excelentes profesionales. O sea, eso hay que ver también en esos aspectos. Andrógenos disponibles para el uso terapéutico. Este es de testosterona, el enantato, el undecanoato, ciprionato, estos son las ésteres.
los andrógenos 17 alfa alquilados, metiltestosterona, estanosol, danazol, otros productos. La ingestión de testosterona no es eficaz para reemplazar la deficiencia debido a catabolismo rápido en el hígado, eso ya vimos. La mayoría de las preparaciones de andrógenos, por tanto, están diseñadas para eludir el catabolismo de los anabólicos. Los anabólicos, los andrógenos pueden ser modificados para alterar el balance de los efectos anabólicos y potenciarlos, dice, y reducir el resto de sus efectos. La nandrolona, ese es un anabólico. Esa es la hipótesis teórica. Habría que analizarlo bien en los ensayos clínicos, si esto es cierto. Pero hay ya resultados. Entonces, los esteroides anabolizantes incrementan la síntesis de proteínas y favorecen el desarrollo muscular desproporcionalmente. Aunque sus resultados clínicos en enfermedades debilitantes han sido muy desalentadores, o sea, no hay, hasta la fecha, no hay, ¿no? Y estas son revisiones últimas, no son revisiones antiguas. En anemia plástica la utilizan los anabólicos, porque actúan en la eritropoiesis, etc. Se utilizan en intensificación del rendimiento deportivo. Esto lo hemos puesto entre corchetes, porque esto no está aprobado. Oficialmente no está aprobado. Esta práctica trae riesgos para la salud. No se recomienda en ningún caso y está prohibida por las autoridades. A dosis elevadas puede suprimir la secreción de gonadotrofinas y anular la función endógena testicular, afectando la producción de espermatozoides, la fertilidad. Puede causar atrofia testicular, ginecomastia, hepatopatía, hipercolesterolemia. Entonces, esto es importante. Las aplicaciones clínicas de los andrógenos, tratamiento de sustitución de andrógenos en varones. Tanto hay el hipogonadismo masculino primario o secundario. La respuesta adecuada en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, pero no en la espermatogénesis. Cuando hay hipogonadismo, ya que puede ser desde el comienzo, desde el intrafetal inclusive, la respuesta con esto es solamente desarrollo de caracteres sexuales, pero no incrementa la espermatogénesis. En la senescencia masculina, cuando se han demostrado cifras menores a las normales, puede aumentar la densidad, o sea, puede proteger, o sea, contra la osteoporosis, y aumenta la masa magra y puede reducir la masa adiposa también. O sea, este es, o sea, un poquito para dar un poco músculos en la senescencia masculina. En mujeres con deficiencia de testosterona por panhipituitarismo normal, analizar la cifra de testosterona puede aumentar la densidad, la masa magra y la función sexual. Para prevención de ataques de angioedema y en osteoporosis también se utiliza esto. Ahora vienen los antiandrógenos. Hemos visto los andrógenos, anteriormente hemos visto los estrógenos y antiestrógenos, hemos visto los progestágenos y los antiprogestágenos. Y ahora vemos los andrógenos y ahora en este momento acabamos de ver los andrógenos y en este momento vamos a ver los antiandrógenos. Hemos visto que hay los andrógenos se sintetizan lógicamente en los testículos, pero prácticamente hay inhibidores, o sea, a través de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas que actúan en la adenopófisis produciendo la FSH y produciendo la hormona estimulante de las células intersticiales. Ya, entonces, ahora los antiandrógenos, inhibidores de la secreción de testosterona. Tenemos a este nivel
inhibidores de la secreción de testosterona, inhibidores de la acción de los andrógenos. Son dos niveles. Pero a niveles de la secreción de testosterona tenemos los agonistas de hormona liberadora y los antagonistas de los receptores de hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Por qué esto? ¿Por qué agonistas? Los antagonistas, lógicamente, son antagonistas de los receptores de la hormona liberadora de gonadotrofina, sí, lógicamente inhiben la secreción de testosterona. ¿Y los agonistas? Los agonistas hay dos formas, estos actúan de dos formas. Hay algunos agonistas que cuando se da en administración episódica, digamos, cuando no se da en administración continua, es efecto agonista. Pero cuando se da lo que se llama la administración cíclica, cuando se da ya en forma continua, al comienzo produce efecto agonista, pero después produce efecto antagonista. Y entre ellos tienen el euprolide, la nafarolina, la triptorelina. Y dentro de los antagonistas de los receptores tenemos el cetrorilex, el degarilex, ganirilex, que es lo que más se utiliza. Ambos se utilizan para tratamiento de neoplasia de próstata. Los inhibidores de la secreción de acción de andrógenos, ya a nivel periférico, antagonistas de receptores de andrógenos, flutamida, bicutamida, espirulina, acetato de ciproterona. Los inhibidores de 5-alfa reductasa, porque la alfa reductasa interviene en la testosterona para que se transforme en dihidrotestosterona, que eso ya lo hemos visto, inclusive es un metabolito activo. La finasteride y dutasteride. Estos también se utilizan para cáncer de próstata y estos se utilizan sobre todo para hipertrofia benigna prostática. Antes de empezar, justo la doctora envió la referencia del UpToDate, pero lo que pasa es que ellos publican las informaciones que hay de uso. Ellos no manifiestan que está aprobado, ni se responsabilizan por los efectos de esto. O sea, ellos dan medicaciones que son prácticamente que se están utilizando para eso. Y no hay, valdría la pena ver inclusive cuando se revisa esto, yo sigo con las dudas, o sea, no, ellos lo colocan una serie de medicamentos que se están usando, pero no necesariamente tiene que ser por la digamos, que esté aprobado, o esté aprobado por instituciones, por la FDA o otras, la EMEA, estos dos medicamentos. Hay que ver, cuando se hacen, para que se apruebe esto, hay que ver primero lo que se llama la prueba de no me acuerdo en este momento la hipótesis, de ver si es que cómo actúan, cuál es su efecto durante la ovulación, no permite la concepción o después de la concepción, cómo actúan, eso es importante. Y luego de eso ya ver los estudios que hay. Habría que buscar en el Cochrane o habría que buscar otra literatura, pero ya hay ensayos clínicos con eso. Si salen con ensayo clínico, los otros medicamentos sí tienen ensayo clínico. Si sale ensayo clínico con eso, yo prácticamente de acuerdo y sigo para aprender también. Pero hasta la fecha, mientras no haya revisiones más profundas, yo no estoy a favor del uso de estos dos medicamentos como anticonceptivo postcoital. Bueno, esa es mi opinión, pero me gustaría que hayan otras opiniones, pero como más que opiniones, de repente mi opinión no es acertada, pero más que eso revisar y literatura así profunda sobre esto. Bueno, eso es para contestar a la doctora que ha presentado esto, me parece que está bien. Lo felicito y muy importante esto siempre, ¿no? Es bueno que haya siempre, que los alumnos digan, no, ya me dijo el doctor, no, está muy bien, excelente.
pero también hay que ver esto en profundidad y cuál es la fuente que tiene. El Aptoday es una excelente fuente, pero no se está comprometiendo. Lo que acabo de leer no se está comprometiendo con el uso, ni está aprobado, manifiesta. Ninguno de los medicamentos ellos. Entonces, ¿por qué? Porque ese, ¿sabe qué? Es un tema que no solamente es científico, sino es un tema ético, o hasta un tema religioso inclusive, que ustedes habrán escuchado. Entonces hay que estar bien seguro para poder utilizar esto. Y ya hemos mencionado que la mifepristona con una prostaglandina se utiliza como abortivo, detiene el embarazo, detiene ya prácticamente se detiene el embarazo. Ahora, depende de dosis, eso no lo sé yo todavía. Bueno, acá tenemos un aspecto, ya vamos a avanzar un poco, nos hemos detenido en algo, pero que es importante. Hemos dicho la hormona liberadora de gonadotrofina, cuando se administra en forma pulsátil, es estimulante, o sea, produce las hormonas, la progesterona, la testosterona, la androstenediona, todas estas hormonas liberadoras con producción de la luteinizante y la folículo estimulante. Cuando se administra por administración continua, que ya mencionamos cuáles son, es inhibidora, o como se da antagonistas, o cuando se da antagonistas también. En segundo lugar, podemos ver acá la testosterona. La testosterona con la 5-alfa reductasa da la dihidrotestosterona. Y los antagonistas de los receptores, pues, al final va a haber una transcripción, alteración en la transcripción génica. Antagonistas de los receptores de andrógeno, flutamida, biclotamida. Estos fármacos estos y estos se utilizan en el tratamiento de cáncer prostático. Y estos fármacos se utilizan en la hipertrofia benigna prostática. Entonces, ya vemos acá, la hormona liberadora de gonadotrofinas y sus análogos se secretan en neuronas del hipotálamo. La secreción pulsátil es necesaria para la estimulación, para producir ambas hormonas. La administración sostenida y no pulsátil, o análogos, inhibe la liberación de ambas hormonas. Se utiliza para la supresión gonadal en varones con cáncer de próstata y en mujeres que se someten a técnicas de reproducción asistida y que tienen un problema ginecológico, lo cual el beneficio se obtiene con la supresión ovárica. La liberación pulsátil estimula, hemos dicho, prácticamente disminuye desde los 2 años de vida hasta los comienzos de la pubertad y desaparece el pulmón, luego desaparece. La administración continua más larga genera respuesta bifásica. Los 7-10 primeros días agonistas le llaman exacerbación y después ocasiona acción inhibitoria. Este es a nivel de la hormona liberadora de gonadotrofina. Los inhibidores de la secreción de testosterona, inhiben la secreción de testosterona, la gonadotropina, análogos de la hormona liberadora, la vocerolina, leuprolida, nafrolina. Entonces, estos se aplican por vía endovenosa en vía subcutánea. La duración del uso clínico es de días para la inducción de ovulación, por ejemplo, en estos casos, y 2 años para el tratamiento de metástasis. O sea, cuando se da por 10 días, prácticamente incrementa la ovulación, por eso que se utiliza algunos también se utilizan en algunos casos en damas, y 2 años para el tratamiento de metástasis de cáncer de próstata. En la estimulación se utiliza pues para
infecundidad de la mujer por desencadenar incremento de LH y la ovulación. En infecundidad en el varón, 3 a 6 meses de administración pulsátil. Diagnóstico de reactivación de la hormona luteinizante también se hace. La supresión de producción de gonadotrofinas, la hiperestimulación ovárica controlada con leuprolide o negarelina. En endometriosis se utiliza leiomiomas uterinos, supresión gonadotrófica, leiomiomas, endometriosis, cáncer de próstata, pubertad temprana de origen central. Pero las reacciones adversas o reacciones tóxicas de estos medicamentos producen broncoespasmo, anafilaxia, síntomas de menopausia, depresión, atrofia mamaria, disminución de la densidad ósea. Luego hemos visto los agonistas o análogos, ahora vienen los antagonistas. ¿Sí? Bueno. Los antagonistas de receptores son el Ganirelix, el Cetrorelix y el Degarelix, que se utilizan en la actualidad también. Se aplica subcutánea, su absorción es rápida. Luego tenemos los inhibidores de secreción de testosterona, el número de acuerdo al que se utilizan en cáncer de próstata es. Los estrógenos y los progestágenos también tienen cierta actividad antiandrogénica. Porque los estrógenos inhiben la secreción de gonadotrofinas, los progestágenos competición con los receptores de andrógenos en órganos de ano. Inhibidores de la acción de andrógenos, que hemos visto. Mecanismo competencia con los andrógenos por su receptor intracelular en los tejidos sensibles a los andrógenos. Los antiandrógenos, el uso generalmente se utiliza como terapia adjunta en el tratamiento de cáncer prostático durante iniciación del tratamiento con agonistas de liberadores de gonadotrofina. Por reportes de carcinogenicidad, varios países han restringido su uso, o sea, puede haber carcinogenicidad. Como tratamiento en la pubertad precoz en hombres y masculinización y acné en el hirsutismo de mujer, en damas. Y las reacciones adversas, disminución de la libido, disminución de la espermatogénesis. La flutamida, antiandrógeno no esteroideo usado con agonistas de los liberadores de gonadotrofinas en el tratamiento de cáncer prostático. Hemos mencionado esto. Pero algunos antibióticos, por ejemplo, derivados de los imidazoles, como el ketoconazol, inhiben el citocromo P450 y bloquean la síntesis de testosterona y cortisol y pueden inducir insuficiencia. Entonces, en un tiempo se utilizó el ketoconazol para cáncer de próstata, pero al final no había resultados. Esta lámina ya la hemos visto. Acá tenemos nuevamente un resumen de lo que ya hemos mencionado. Los antiandrógenos, agonistas de administración continua, los antagonistas de los receptores, y luego tenemos acá los inhibidores de la alfa-reductasa y los antagonistas de los receptores. Esto ya lo mencionamos anteriormente también. Los antiandrógenos contrarrestan la acción hormonal masculina interfiriendo con la síntesis de andrógenos o bloquean sus receptores. Las drogas con actividad antiandrogénica inhibiendo la síntesis de enzimas, por ejemplo, los que inhiben la conversión periférica de testosterona a dihidrotestosterona. Inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Estas son la dutasteride y la finasteride. Estas son las reacciones adversas, son en ambas iguales. ¿Para qué se utilizan? En hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué otros fármacos utilizamos en la hiperplasia benigna de próstata? Los antagonistas de receptores alfa-1. Adrenérgicos, como la tamsulosina y la terazosina. Lógicamente, son más efectivos
Lógicamente porque a través de un mecanismo distinto, relajan el músculo liso de la cápsula prostática y disminuye el crecimiento de la próstata mediado por receptores alfa-1 de DG. Estos, algunos, ¿por qué no se utiliza mucho esto? Pero ya van a ver que puede producir inclusive algunas reacciones severas. La finasteride, el finasteride, que es como se utiliza en síntomas de retención urinaria, alternativa potencial para en lugar de hacerle una resección endoscópica prostática para sacar la próstata, algunos utilizan el finasteride. Pero y también el uso es en alopecia andrógena. Algún tipo de alopecia se da los antiandrógenos tipo finasteride. Reacciones adversas, nostalgia, disminución de libido, disfunción eréctil, trastornos de la eyaculación y también se ha visto, aunque muy bajo, cáncer prostático. O sea, utilizar, si tiene hipertrofia prostática, aunque el porcentaje es bajo, pero si ya tienen antecedentes familiares, eso no le daría el finasteride para estos casos. Luego tenemos acá un resumen de lo que hemos visto. Vamos a ver acá de todos los andrógenos. Los ésteres de testosterona, 1. Parche transdérmico de testosterona. Geles transdérmico de testosterona. Todos en el tratamiento de hipogonadismo masculino, que pueden ser el enantato, cipionato, un decanoato, que son sales, ésteres, tratamiento de hipogonadismo masculino, todos. Y esto es como vienen sus fórmulas, ya sus farmacología y consejos, cómo se administra. Luego viene la otra, con relación también a andrógenos. Andrógenos 17 alquilados, análogos de la gonadotrofina, liberadora de gonadotrofina, antagonistas de los receptores de andrógenos, inhibidores de la 5-alfa reductasa, inhibidores de la fosfodiesterasa. Los andrógenos de los 17 alfa alquilados, el danazol, el estanosol que no comercializado en Estados Unidos, en el tratamiento de angioedema, tratamiento de anemia hemolítica, profilaxis de angioedema, en endometriosis se utiliza enfermedad de mama fibroquística, pero el riesgo de hepatotoxicidad. Los análogos, leoprolide, triptorelina, ya hemos visto, la buserolina no disponible, tratamiento de cáncer de próstata metastásico, también es aprobada para endometriosis, pubertad precoz, cáncer de próstata y leiomioma uterino. La gozarelina también está aprobada para el cáncer de mama, sangrado uterino. Luego, los antagonistas, flutamida, de receptores de andrógenos, que actúan a nivel periférico, tratamiento adyuvante al de cáncer de próstata. O sea, primero se utilizan los que hemos visto anteriormente, luego los tratamientos adyuvantes. Los inhibidores de la 5-alfa reductosa, tratamiento de los síntomas de tracto urinario inferior debido a hiperplasia prostática. La finasteride también está aprobada para la alopecia androgénica, no cualquier alopecia. La dulatamida también se comercializa como combinación de dosis fija. Reduce el tamaño de próstata, disminuye la producción de hidrotestosterona en la próstata. Inhibidores de la fosfodiesterasa, sildenafil, tadalafil, en casos de disfunción eréctil masculina, hipertensión arterial pulmonar, se está utilizando el tadalafil especialmente. Pero está contraindicado los inhibidores de la fosfodiesterasa, o sea, porque no solamente se usa para difusión eréctil, sino para hipertensión arterial pulmonar. Está contraindicado el paciente que usan vasodilatadores derivados del nitrato, pueden causar presión arterial. Esto se ha visto hasta casos de muerte súbita en estos casos. Efectos secundarios, cefalea, sofoco, visión
tintada azul verdosa, erección que dura de más o menos 4 horas, requiere atención médica. Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta por...? Gracias, doctora Huelca, pero ya lo revisé, ya le expliqué también. ¿Por qué los anticonceptivos combinados se debe utilizar con 7 días de placebo? Lógicamente, pues los 7 días de placebo son justo para completar el ciclo, para que puedan ver que están tomando medicamentos, pero en ese ciclo, durante esos 7 días, se produce ya la hemorragia, o sea, la menstruación, digamos, entre comillas, se produce la hemorragia de deprivación que se llama. Por eso es. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Muy bueno el dato que envió la doctora, pero lo que le manifiesto es que hay que revisar en más profundidad esto, porque yo no quisiera, por lo menos, esto es otro objetivo, que ustedes indiquen, ahora como alumnos les preguntan, dicen, tómate un post-cristal, tómate ¿cómo se llama? El ulipristal, tómate bien. No, es peligroso. Tienen que estar bien seguros, pero sí pueden decir que use el levonorgestrel o que los combinados, que esos están demostrados. Pero utilizar estos, hay bastante controversia y yo creo que no están aprobados por las oficinas reguladoras. Estos no están aprobados como anticonceptivos. Entonces, hay información, o sea, lo que hace el UpToDate es recopilar información actualizada sobre eso. Pero hay algunos que tienen estudios ya. Sí, tienen algunos estudios. Pero el hecho de que tenga el UpToDate está muy bien, es información actualizada, pero algunos hay con metaanálisis, excelente, ahí es diferente. De toda información tiene. El UpToDate valdría la pena que vea, que revise qué significa el UpToDate no qué significa, porque es fácil, sino qué información recibe el UpToDate actualizada. Inclusive ahí salieron han salido información para el caso de COVID, empezó con la hidroxicloroquina, apareció después con otros medicamentos, y después vieron que los estudios clínicos allí mismo parecen que en estudios clínicos no lograron demostrar eficacia. Entonces, es una fuente de información, pero hay que ver, hay que demostrar. Si se demuestra, me lo escribe, pero me lo manda el artículo, digamos, si me manda un estudio clínico con un ulipristal como anticonceptivo, estudio clínico en una buena cantidad de pacientes, le voy a agradecer. ¿Ya? Gracias.